Pues bueno, lo más pronto posible y que para el evento sí ya esté puesto el aire. Pero bueno, la próxima semana tenemos obviamente nuestro servicio este domingo. Vamos a tener el servicio del miércoles, igual 7 de la tarde, no se confunda. Y el viernes que inicia el congreso lo vamos a iniciar a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Por qué una hora más temprano? Porque terminando vamos a tener un convivio, una cena con todas las personas que van a asistir, con los pastores. Usted es parte de ese convivio, usted también aquí puede cenar, puede convivir, así que véngase tempranito, un poquito antes de las 6, de preferencia llegue puntual, porque el pastor Marco es muy exigente con los horarios, entonces vamos a empezar exactamente a las 6. Entonces, para que esté aquí antes de las 6 y vamos a empezar el viernes. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empieza el primer servicio. A las 9. Si alguien quiere llegar y tomarse un café antes o un poquito, vamos a tener aquí algunas cositas de desayuno. Vamos a tener huevito revuelto, frijolitos, o si quiere fruta, un pan, café, véngase antes de las 9. A las 8, 8:30, para que le dé tiempo. Y luego ya a las 9 puntual, vamos a iniciar el servicio. Es el primer servicio. La segunda reunión va a ser está programada para las 11:15. Pero bueno, yo le digo que como ya va a ser la segunda, depende de cómo el Espíritu Santo nos permita avanzar. Yo espero que alrededor de las 11 estamos iniciando el segundo servicio. Y el tercer servicio iniciaría como entre 2:30 y 3 de la tarde, después de la comida. Terminado el segundo servicio, aquí vamos a comer. Aquí vamos a convivir otra vez. Así que también si quiere permanecer todo este tiempo y acompañarnos en el convivio, en la comida, también está invitado. La pastora va a hacer un asado muy bueno, así que no se lo pierda. La idea es que estén aquí con nosotros todo el día, que no tenga que irse a comer, o sea, si tiene que andar corriendo con algún pendiente, encargue al niño, encargue lo que tenga que encargar, a la esposa, al esposo, encárguelo y véngase. Entonces aquí puede comer, aquí podemos convivir y a las 2:40 inicia el tercer servicio. Vamos a estar terminando aproximadamente entre las 4:30, 5 de la tarde, si es que el Señor lo permite, y si no, si se alarga un poquito más, a más tardar a las 6 ya estamos fuera. Por mucho que se alargue, a las 6 ya estaríamos fuera, o antes de las 6, el sábado. Y el domingo, si quiere también desayunar huevito, café, lo que las hermanas y los hermanos van a preparar, véngase desde tempranito a las 10, el servicio empieza a las 11. Entonces el domingo también vamos a tener aquí cafecito, vamos a tener por aquí algo para que desayune, véngase temprano y a las 11, ese sí empieza igual que todos los domingos a las 11. Y ese domingo ya es el cierre del congreso. Durante cada uno de las predicaciones va usted a ver una alabanza diferente. En la primera del sábado y en la del domingo, el grupo de aquí de la iglesia va a colaborar. Vamos a hacer ahí un dream team, les digo yo, una selección, y todos van a colaborar. La del viernes sí es meramente la alabanza de la iglesia y se va a poner muy padre. Entonces no falte, aparte su lugar, apúntelo ahí en la agenda, porque luego siempre salen a última hora cositas. Dele la prioridad al Señor y verá que no se va a arrepentir. Y bueno, vamos a iniciar. Usted sabe que todas estas últimas semanas y este mes hemos estado hablando acerca de avivamiento y qué es un avivamiento y cómo provocar un avivamiento. Y el día de hoy vamos a hablar del agua, así se llama el tema de hoy, el agua en la casa de Dios. O agua en la casa de Dios, para los que ponen allá títulos, que no se confundan. Agua en la casa de Dios.
Y vamos a iniciar leyendo una porción que se encuentra en Ezequiel, capítulo 47. Es una porción tal vez muy conocida por algunos de ustedes. Con esta porción me acuerdo de la güera de Génesis, porque ella siempre habla acerca de esta unción del Señor, de estos ríos del Señor, y siempre nos platica de esta porción de las Escrituras. Y vamos a empezar a leer Ezequiel 47 a partir del versículo 1. Y dice Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes tu revelación, y permite que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Es una palabra muy poderosa, es una visión, es un sueño, una visión que le da el Señor a Ezequiel. Pero cuando yo leía esta palabra, me venía a la memoria cuando nosotros empezamos como iglesia, y cómo es el caminar que hemos tenido en estos años, y realmente pudieran parecer pocos ahora que lo platicamos, pero han requerido esfuerzo, han requerido trabajo, han requerido muchas cosas. Y
parte de lo que ahora somos es el nombre, y el nombre que llevamos es Pacto Vivo. Lo que nosotros hemos querido llevar con este nombre es el que la gente entienda que estamos bajo un nuevo pacto, que estamos bajo un nuevo tratado con el Señor, y que vivimos en esta gracia, en este nuevo pacto que es mucho mejor que el anterior. Pero también algo que nosotros a lo largo de este caminar hemos estado constantemente hablando con ustedes y con toda la gente que se ha acercado a nosotros como iglesia, es que nuestro caminar y nuestro objetivo es poder hacer realidad Mateo 28:19. Y esto nos habla de ir y hacer discípulos. Porque mucho de lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo es opcional, son enseñanzas que Él deja. Sin embargo, este es uno de esos mandatos que Él sí lo dejó como mandato. Vayan y hagan discípulos. Esto sí lo mandata Él. Y el ir a ser discípulos también nos habla de Isaías 61, porque nos habla de ir y llevar su palabra, de sanar a la gente, de restaurarla, de vendar al quebrado, de liberar al que se encuentra en esclavitud. Y eso habla de poder cumplir con la palabra del Señor. El poder cumplir con la palabra del Señor es el poder llevar esta libertad y esta transformación a más gente. Porque de nada nos serviría a nosotros llenarnos de teología, llenarnos del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, y no compartirlo con los demás. Eso sería inútil. Realmente nosotros tenemos que ser gente que transforme, tenemos que ser un agente de cambio para la demás gente, y tenemos que ser esas personas que llevemos sal y que llevemos luz más allá de estas cuatro paredes. Porque realmente ese es el objetivo. La visión que tenemos como iglesia es que podamos ser discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Y como discípulos poder hacer discípulos. Un discípulo haciendo discípulos. Y por medio de ese discipulado poder conformarnos como iglesia. Ezequiel tuvo esta visión. Esta visión mucha gente la ve como una visión escatológica. Va usted a decir esas palabras raras, ¿verdad?, que luego hay cuando uno estudia teología. Y mucha gente inclusive dice que esta visión escatológica tuvo que ver con el escatón. Es otra palabra todavía más rara, ¿verdad? Dice, ¿qué es eso del escatón? Estas palabras escatón y escatología tiene que ver con esa parte de la teología que habla acerca de ese evento final o ese plan divino que tiene Dios para el mundo. A eso se refiere con el escatón. En el escatón es lo que creemos que sucederá cuando lleguemos a esos finales de los tiempos, cuando lleguemos a cumplir la visión que tiene Dios para la humanidad. Y la visión que tiene Dios para esa humanidad es apegada a lo que nos muestra esta visión de Ezequiel. Que por medio de la iglesia de Cristo podamos llegar al mundo y podamos llegar a todo el mundo. Eso es a lo que se refiere y esa es la visión de Dios para nosotros y para todo el mundo. Dios quiere que su iglesia llegue a todas partes del mundo. Por eso Él nos llama a ir y a ser discípulos, primeramente en Jerusalén, en nuestra área de influencia, en Samaria, en donde nos manejamos, nuestro barrio, vamos a decir, nuestro fraccionamiento, nuestro municipio también podría ser, nuestra ciudad o el estado, y hasta lo último de la tierra, así dice la palabra. Eso quiere decir que tenemos que ir avanzando y llevando esta palabra a todo el mundo. Pero inicia esta palabra con algo bien interesante, porque dice en el versículo primero, y no lo voy a leer completo, pero
dice en una porción, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y luego dice en el versículo 8 también, dice, estas aguas salen a la región del oriente. Cuando en las Escrituras y sobre todo en el Antiguo Testamento habla de oriente, se refiere a un movimiento que se está alejando de Dios, que se está cada vez separando de Dios. Y a eso se refiere cuando en esta palabra nos habla del oriente. Cuando nos habla de esta forma, inclusive cuando habla, si estamos viendo el santuario del Señor de frente y nos habla de la derecha, nos está hablando de este alejamiento del Señor. Ahora, usted y yo vivimos en un mundo que cada día más camina hacia el este, hacia el oriente. Un mundo y una sociedad que día a día se aleja más de Dios. Un mundo y una sociedad que cada día quiere saber menos de Dios, que no quiere escuchar de Dios. Inclusive hay esos movimientos de gente que quiere inclusive que se procese judicialmente a gente que le hable de la palabra de Dios. Quieren silenciar la palabra de Dios. Eso nos habla de que se están alejando de Dios. Y también nos habla de aguas, y nos lo menciona ahí en varias porciones del agua. Y cuando habla la Escritura acerca del agua, nos habla acerca de dar vida. El agua nos da vida, el agua es vida. Y cuando hablamos de agua y hablamos de vida, nos habla también y nos dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida. Y sabemos desde el Génesis capítulo 1, donde dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dice. Eso lo encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2. También Jesús nos dice en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor nos habla de esta porción en Juan 7:38, se refiere a que recibiremos al Espíritu Santo. También en 2 de Corintios 3:6 nos habla y nos dice que el Espíritu vivifica. Todo esto se lo estoy platicando para que podamos entender el contexto del agua. Así que el tener agua fluyendo del santuario, de la iglesia, quiere decir y significa que hay vida en el santuario, que hay vida en la iglesia y que esta vida y esta agua fluye y debe fluir hacia el exterior. Debe de fluir hacia toda esa gente que necesita vida, que necesita del Espíritu Santo y que necesita conocer de Dios. Así que usted tiene que ayudar y tiene que ser ese factor de cambio, ese factor que lleve la palabra del Señor y la vida del Señor a aquellas personas que cada día están caminando más hacia el oriente, más hacia el este, alejándose cada día más de Dios. Debe de tener usted, primeramente, para poder ir y compartir de esta vida, compartir de esta agua con los demás, usted también tiene que tener vida. Usted tiene primeramente que llenarse de vida para posteriormente ir y dar vida. No puede ir usted a llevar vida, a llevar agua, si usted está seco. Usted tiene que ser el primero en llenarse para poder ir y compartir. Ahora, ¿cómo es que podemos tener, y esta es pregunta retórica, cómo es que podemos tener tantas iglesias en una ciudad? Inclusive hay una estadística bien interesante, que la colonia aquí en la ciudad de Chihuahua que más iglesias tiene es una de las colonias más conflictivas que hay. No me lo estoy inventando,
Es un dato que existe. Ajá. ¿Cómo puede ser que con tantas iglesias, con tantas actividades, con tantos congresos, con tantas pláticas, con tantas cosas y con tanta inclusive gente famosa, y seguimos teniendo tantos problemas en la sociedad? Por eso le digo, es pregunta retórica. Eso nos habla de que no hay agua en el santuario. Eso nos habla de que no hay agua en las iglesias. Eso nos habla de que no hay vida en las iglesias. Y estoy hablando de vida del Espíritu. Si queremos verdaderamente transformar a la sociedad, primero necesitamos y debemos ser discípulos en el santuario. No podemos ser transformados, esta es otra situación, no podemos ser transformados si nosotros no queremos ser transformados. Ahora, si queremos una mejor sociedad, nosotros tenemos que ser mejores discípulos y tenemos que ser mejores personas para poder llevar agua, para poder llevar vida y para poder transformar la sociedad. Debe de haber agua que fluya, y para poder tener agua que fluya, tenemos que tener el Espíritu Santo llenando de esa agua, de ese Espíritu a la iglesia. Y de esa forma poder transformar vidas, poder transformar familias, poder transformar matrimonios. Porque ¿cómo podríamos llevar esa agua allá afuera si a veces ni siquiera fluye suficiente agua para que llegue ahí a la banqueta? Y no hablo de Pacto Vivo, pero así sucede en muchos lugares. ¿Cómo podríamos esperar transformar una sociedad si no fluye esa agua hacia afuera? Así que nuestro reto hoy es tener esa visión de iglesia. Es el desarrollar una congregación y congregaciones que no se quede únicamente en Pacto Vivo, sino desarrollar congregaciones que puedan llevar ese Espíritu de Dios a más gente, que puedan llevar esa agua y que pueda llevar esa vida. Porque fíjese, si Jesús todavía no es la respuesta para algunos de nosotros aquí adentro, y se lo digo retóricamente, ¿cómo va a ser una respuesta para alguien que ande allá en la calle en el mundo? Si para muchos en la iglesia todavía no es la respuesta porque siguen llenos de problemas y de situaciones, ¿cómo va a ser una respuesta para alguien allá afuera? Si no hay alimento en la casa, ¿cómo vamos a pensar alimentar a alguien más allá afuera? Pero dice la palabra que leímos, el agua fluye del santuario. Para que un foco pueda iluminar, usted sabe que primero que nada tiene que estar conectado a la corriente. De otra forma no prende, de otra forma no ilumina a nadie. Así que el papel de la iglesia debe de ser el traer vida a la sociedad. El papel de la iglesia es primero experimentar a Dios, primero experimentar la vida del Espíritu Santo aquí adentro para llevarla allá afuera. Porque parece que no estamos experimentando esa vida del Espíritu. Mientras el mundo se mueve al este, porque se sigue alejando de la iglesia, tristemente pareciera que las iglesias también están caminando hacia el este, hacia el oriente. O sea, en lugar de que la iglesia sea un factor de cambio para la sociedad, la iglesia se está acomodando a la sociedad. Porque si la gente va para allá, yo también voy para allá, para que no dejen de venir, para que no dejen de llenar sillas, para que no dejen de estar aquí. Pero eso no es lo que necesita la iglesia.
El señorío de Jesucristo es muy importante y es vital para esta tarea. Porque cuando nosotros establecemos verdaderamente el señorío de Jesucristo, eso es lo que va a traer agua al santuario, es lo que va a traer agua a su iglesia. Debemos de someternos total y completamente al señorío de Jesús. Y eso es lo que va a empezar a traer agua a la casa de Dios. Y tenemos que iniciar desde aquí, desde el altar, para que llegue agua a cada uno de esos lugares que necesitan agua. La presencia dadora de vida de Dios, el poder de vida de su Espíritu debe de fluir a partir de aquí de la iglesia, del santuario, hacia todos los rincones, primeramente aquí de la ciudad, de la sociedad, del municipio, del estado y del mundo. Porque eso es lo que significa que está vivo, que estamos vivos como iglesia. Necesitamos tener una llenura que cada día más nos parezcamos a la iglesia que leemos ahí en el libro de los Hechos. Así, esa iglesia que leemos ahí. Yo he escuchado a mucha gente, muchos pastores inclusive, que dicen que eso ya no existe, que eso ya se acabó. No puede ser así, porque tenemos el mismo Dios. La misma escritura nos lo dice. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre y para siempre. Y si había esa iglesia que estaba avivada por el Espíritu Santo, también hoy debe de existir, y yo sé que existe. Así que debemos de ser una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia del libro de los Hechos reconocía el señorío de Jesús. Ellos verdaderamente reconocían la resurrección de Jesús y el señorío de Jesús. Y como reconocían el señorío de Jesús, bueno, ellos fueron llenos de ese viento recio, de ese Espíritu Santo que llegó sobre ellos, llenando toda la casa, donde ellos estaban en oración y donde estaban también en adoración. Y cuando ellos estaban en oración, en adoración, en unión, sometidos unos a otros, ahí se movió lo sobrenatural. Eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia actual, en nuestra iglesia moderna. No podemos hablar de un avivamiento si yo no soy capaz de querer un avivamiento, si yo no soy capaz de poner en mi vida a Jesús como algo en primer lugar, como alguien, ¿verdad? No algo, como alguien en el primer lugar de mi vida. Si siempre le estoy dando prioridad a otras muchas cosas y no a Jesús, difícilmente voy a poder llegar a un avivamiento. No voy a poder experimentar lo sobrenatural. Este es el principio básico. La sobrenaturalidad de Dios se va a mostrar según el nivel de fe y de señorío que tú le estás dando a Jesús en tu vida. Si le estás dando poco de tu vida o lo estás poniendo en un cierto lugar, eso es lo que vas a recibir de sobrenaturalidad de Dios. Si lo pones como primer lugar en tu vida, créeme que vas a ver lo sobrenatural de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros. Él se va a mostrar según tu nivel de agua, según cómo andes tú de agua. Si tu nivel está bajo, pues Él se va a mostrar muy bajo. Si tu nivel está alto, se va a mostrar más alto. Se va a mostrar más grandemente. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos agua que fluya de aquí de Pacto Vivo hacia el este, hacia toda esa gente que aún no conoce de Jesús. Debe de fluir y debe de salpicar de una manera incontrolable. No sé si a usted le ha pasado, pero luego a veces nos ocurren fugas en las llaves del agua, en la llave del fregadero, en el baño, alguna tubería. El lunes estaba lloviendo bien fuerte y estábamos aquí en intercesión y no hallaban las intercesoras cómo aplacar el agua, porque se metía agua por todos lados, chorreaba agua.
filtraba ahí por la pared, se goteaba por acá. No, era una locura. Pero le decía, no sé si a usted le ha pasado una fuga así en la casa. No se contiene el agua, no la pude contener. Hace unos días estábamos arreglando, todavía seguimos arreglando, pero estábamos empezando los arreglos ahí de el patio ahí en su casa. Estábamos limpiando un poco. Y tenía yo una manguera que tenía algunas fugas. Fue Diego, mi hijo, y trajo cinta de aislar y le puso y le pusimos ahí. Se contuvo un ratito. Al rato ya teníamos otra vez un regadero de agua por todos lados. ¿A qué me quiero referir? El agua no la contenemos con facilidad. Así debe de ser esa agua viva que fluya de aquí de la iglesia, que fluya de aquí del santuario, que la gente no sepa de dónde está llegando la bendición, tal vez, pero que se dé cuenta que está fluyendo agua y que fluya de una forma incontrolable. En el pasaje que leímos, vemos cómo esa agua fluyó de ese santuario y llegó hasta el mar muerto. ¿Cómo sabemos que es el mar muerto? Porque en el versículo 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. El mar muerto es el mar salado. De hecho, se le dice mar muerto porque por su alta cantidad de salinidad que tiene, no hay vida en sus aguas. Sin vida, y va a estar sin vida a menos de que fluya agua del templo. Por eso le digo que es la visión que le da el Señor a Ezequiel, donde al final de los tiempos todo lo que está muerto, incluyendo ese mar salado, va a tener vida, porque va a fluir agua del santuario. Así que no necesitamos únicamente tener el mensaje de Dios y su verdad, y con esto me refiero a únicamente su palabra, la Biblia, y memorizarnos versículos, sino que también tenemos que experimentar lo sobrenatural de Dios. Son cosas totalmente diferentes. Y lo aclaro porque yo he conocido a lo largo de nuestro caminar con el Señor a mucha gente que piensa que porque se meten a un instituto bíblico, o se meten a estudiar una teología, o se meten a estudiar algo, creen que eso los va a acercar más al Señor. Y no hay nada más falso que eso. Sí se van a llenar de conocimiento, sí van a conocer tal vez más académicamente, pero eso no garantiza que tengan un encuentro con el Señor. Lo que garantiza un encuentro con el Señor es que tengan un cambio de vida, se comprometan con el Señor y se alejen del pecado, que empiecen a vivir en arrepentimiento. Por eso los primeros mensajes son de arrepentimiento, cambio de vida, cambio de dirección, cambio de manera de pensar. Con esto no le estoy diciendo que no estudie, que no se prepare, que no aprenda, no. Pero si realmente lo que busca es un encuentro con el Señor, eso no lo va a llevar. Usted tiene que mostrar su compromiso con el Señor y poner a Jesús en primer lugar. Solo así vamos a poder experimentar esa agua fluyendo. Fíjese, para poderle poner un poquito de contexto, un poquito de ejemplo. Es como cuando una mujer embarazada va al médico por primera vez y que el médico le dice, es que está embarazada. Es una buena noticia, es algo agradable, y sobre todo si esa mujer está esperando un bebé o quiere un bebé, es una noticia formidable. Pero cada vez que va a consulta el doctor le va a decir, no, está embarazada, ¿de veras? Sí, de veras, a lo mejor al primer mes no se le va a notar y, oiga doctor, pues ¿qué onda? Sí está embarazada. Sigue siendo una buena noticia. Pero si en la consulta el doctor le hace una sonografía o le toma un ultrasonido, no sé cómo se le llaman ahora, tanta cosa que hay, y usted ahí ve al bebé
y ve el palpitar de su corazoncito o ve su movimiento del bebé, es más satisfactorio y es más real y es más emocionante que únicamente que le hayan dicho, no, es que sí estás embarazada. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad que sí? Eso es mejor. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Nada más leer las escrituras o ver la manifestación de Dios? Ver la manifestación de Dios. Ver el poder de Dios en nuestra vida. Ver cómo nos ayuda, ver cómo mete su mano en situaciones. Porque eso tiene que ser tan importante que usted pueda tener una manifestación real del Señor. Es muy diferente que usted venga domingo a domingo, miércoles a miércoles, que agarre la rutina de hacerlo. Eso es muy bueno, pero todavía es mejor que lo haga porque usted cada vez ve la manifestación de Dios. Eso todavía es mejor. Y en eso es en lo que hay que trabajar y en eso es en lo que hay que creer. Ahora, el agua fluye y fluye del santuario, dice. En Zacarías 14:17 dice algo bien interesante. Y esto lo voy a poner ahí sobre la mesa y me retiraré lentamente. Porque dice algo como, si no hay adoración, no habrá lluvia. Por eso le digo que lo voy a dejar ahí y me retiro lentamente. La pregunta es, ¿usted adora? ¿Usted es un adorador? Amén. Así debe ser, hermana. Si no hay adoración, no hay lluvia. Así que tenemos que ser auténticos a la hora de honrar al Señor. Tenemos que alabarle verdaderamente. Tenemos que adorarle verdaderamente. Tenemos que seguir a Dios, someternos al dominio de Jesús. Eso es sumamente importante. Ahorita le hablaba de los inicios de Pacto Vivo. Y cuando nosotros iniciamos como Pacto Vivo, no teníamos nada. Yo le decía a la pastora, sabíamos ya del Señor la palabra y sabíamos que ese era el encargo, que ese era el mandato. Pero créame que yo le decía a la pastora, ¿y eso cómo será? Le decía como María, ¿verdad? Le dijo al ángel, ¿y eso cómo va a ser? Porque no teníamos de verdad, no teníamos nada. ¿Sabe cómo empezamos? Con un micrófono y una bocina que Pau se sacó en una rifa. Una guitarra, sí, ¿verdad? Teníamos ya la guitarra. Ajá, la guitarra. Y compramos las sillas esas blancas que usted ve. Compramos originalmente 15, ¿verdad? Primero. Así empezamos. Sí, 15 o 20, algo así. Así empezamos. Ciertamente las primeras semanas estuvimos rentando una sala de cine. Rentamos una sala de cine. Nada más para el domingo. Y se llenaba. No se llenaba. Se paraban más moscas ahí en la dulcería del cine que en la sala con nosotros. Pero así empezamos. Con eso y con un sueño y una promesa grande del Señor. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que mire, habrá edificios mucho mejores. Habrá edificios más equipados, iglesias con más computadoras, equipos, consolas digitales. Pero algo que sí le puedo decir es que aquí sí hay agua. Porque donde hay gente sometida al señorío de Jesús, ahí va a haber agua. Imagínese un equipo deportivo. Si pensó en el Cruz Azul, no importa. Que traiga uniformes bonitos, Adidas,
¿De dónde son los del Cruz Azul? Nike, Adidas, ¿quién se los hace? ¿Quién sabe? Para los que ya el comercial, no dije marcas. Un uniforme bien bonito, zapatos nuevos, calcetas, balones nuevos, instalaciones, el mejor estadio, ¿verdad?, de la República, pero que todo el mundo, todo el tiempo pierden. ¿Eso de qué sirve? Por eso le dije, no piensa en el Cruz Azul. Solo van a ser un equipo muy guapo, ¿verdad?, muy bien uniformado, muy bien vestido, pero van a ser unos perdedores muy guapos, muy bien vestidos. Así que, ¿de qué sirve una gran instalación, muchas actividades, grandes programas, grandes presupuestos, grandes personalidades, gente famosa? ¿De qué sirve si no hay agua? ¿De qué sirve si no está el Espíritu Santo ahí? En el versículo 9 dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. En otras palabras, van a recibir vida por el agua que está llegando del santuario. El agua que está saliendo de ese santuario ya va a llegar hasta el mar muerto. Versículo 12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. También la escritura, cuando habla y se refiere a árboles, se refiere a seres humanos. Eso nos habla de que la gente va a crecer, y no se refiere únicamente al tamaño, sino en sabiduría y en conocimiento del Señor, en un encuentro con el Señor. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Porque cuando usted está en esta agua, en este río de agua viva, usted va a llevar alimento, y va a ser quien lleve sanidad a toda esa gente. Cuando el agua fluye del santuario, va a llegar vida donde antes había muerte. Así que esta comunidad debe de estar viva, y nada tiene que ver con el mundo de allá afuera. Tiene que ver con el agua que sale del santuario. Nosotros tenemos que lograr ser una iglesia y una comunidad que tenga una buena vida, que tenga trabajo, y que podamos formar buenas familias, que podamos estar discipulando a más gente, discipulando a la iglesia, y de esa forma poder impactar al mundo. Ahora, tenemos que entender que no solo lo hacemos para nosotros, sino para bendecir a más gente. Hay una palabra ahí en las escrituras que dice: en el día del jubileo, cuando el día del jubileo llegue. Esto está por ahí en el capítulo 25 de Levítico. No traigo la referencia exacta, pero por ahí léalo de tarea. Levítico 25. Y dice: Dios restaurará la tierra, liberará a los esclavos, quitará las deudas. Habrá transformación cuando la gente se encuentre en el día del jubileo. Cuando nosotros llevamos esa agua viva, nosotros vamos a llevar ese jubileo a la gente. Nosotros vamos a llevar esa transformación, vamos a llevar esa liberación. En otras palabras, cuando el santuario esté vivo, nosotros vamos a llevar libertad a toda esa gente. Pero primero necesitamos que el agua inunde nuestra iglesia, y que esa agua inunde nuestra sociedad, y que empiece la transformación de aquí de adentro para allá afuera. Que empecemos a ser transformados primeramente nosotros, para nosotros llevar transformación hacia los demás. Es como cuando prende, digo, en casa no tenemos chimenea, pero no sé si alguno de ustedes ha experimentado una chimenea en alguna cabaña, en alguna casa.
Cuando usted prende la chimenea, olvídese del humo y de que huele uno a humo y eso. Pero cuando uno prende la chimenea, empieza uno a recibir el calor que esa chimenea empieza a emanar. Vaya, me refiero a que el calor no se conserva o no se mantiene únicamente en los troncos, en la leña que prende, sino que ese calor empieza a ser compartido en toda la habitación y en toda la casa. También así podemos ver el que nosotros podamos llevar ese calor, podamos llevar esa vida a más gente. Tenemos nosotros que ser ese factor de cambio. Y mire, y todo esto se lo estoy hablando con otras palabras porque anteriormente yo le he dicho, nosotros somos los que llevamos a la iglesia fuera de estas cuatro paredes. Porque yo la verdad estoy, y se lo voy a decir así, estoy fastidiado de oír a tanta gente que dice, es que hay que salir de las... Pues es que esa siempre ha sido la idea. Pero nos hemos encargado de mantenernos aislados, de convertirnos las iglesias en club social y no hacer lo que tenemos que hacer de discipular y llevar vida allá afuera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo un discípulo, primeramente aquí dentro, para que de aquí nosotros podamos discipular a alguien más allá afuera. Esa es la forma en que la iglesia va a salir. Esa es la forma en que la iglesia va a transformar. Que usted pueda transformar a alguien más y ese alguien más a alguien más. El Señor transformó a 12 y ahora somos millones de cristianos. Dígame si esa no es la fórmula. Dígame si esa no es la razón de ser de la iglesia. Entonces, dejémonos de andar con ideas raras y pongámonos a hacer lo que tenemos que hacer. Uno a la vez. Y ese uno a la vez tiene que llevar vida allá afuera. Esa es la forma en que vamos a transformar. Y de esa forma vamos a hacer todos, porque todos los que creemos en Cristo somos el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. Cuando usted llegue a la presencia del Señor, el Señor no le va a preguntar, a ver, ¿tú de cuáles eras? ¿De los que gritaban, de los que bailaban, de los de faldas, velos, de la rodilla ensangrentada? No, Él le va a preguntar, ¿hiciste lo que te enseñé? ¿Cumpliste con los mandamientos? ¿Hiciste lo que se te enseñó? ¿Cumpliste con la palabra? Eso es lo que Él va a preguntar. Eso es lo que Él va a juzgar. Tuvimos una vida distinta, diferente, cambiada, transformada, arrepentida. Eso es lo que Él va a preguntar. Él no va a preguntar ni por colores, ni por edificios, ni nada. Va a preguntar, ¿por qué hiciste con los talentos que te di? Eso es lo que verdaderamente va a preguntarnos ahí delante del trono del Señor. Así que ese fuego de discípulos llenos del Espíritu Santo tiene que generar una llama que incendie a toda la sociedad. ¿Cómo puede proliferar el mal? ¿O cómo podría proliferar el mal en la sociedad que se mueve hacia el este? Pues va a proliferar porque no hay agua fluyendo del santuario. Va a proliferar y ha proliferado porque no ha habido agua que salga de las iglesias. Porque no ha habido mover del Espíritu Santo que contagie a alguien más. Porque no hemos dado fruto, porque no hemos dado testimonio. Al contrario, yo he escuchado más testimonios que no, hombre, ¿para qué quiero ser cristiano como el vecino? No, hombre. O para que nos agarre a bibliazos, no, tampoco. Entonces tenemos que ser esa agua que fluye. Así que fíjese lo que le voy a decir. Cuando el agua empiece a fluir, fíjese qué maravilloso. Cuando el agua empiece a fluir, va a empezar poco a poco. Porque dice en el versículo 3, y alcanzará los tobillos. Pero esa agua va a seguir fluyendo y tiene que seguir fluyendo.
Pero en el versículo 4 dice, será hasta las rodillas. Y ahí mismo en el versículo 4 dice, y hasta los lomos. Que luego cuando leemos hasta los lomos nos imaginamos así como que muy arriba, pero realmente se refiere, en otras versiones se refiere hasta la cintura, hasta donde empieza el lomo. Y después en el versículo 5 dice, subió tanto que tendría que nadar de crawl, estilo libre, de pecho. Tendría que nadar para andar en ese río, porque se convierte en un río. Ya no era nada más una fuga de agua, se convierte en un río. Déjeme le digo, eso es mucha agua, ¿eh? Un río donde usted se puede meter a nadar es mucha agua. Porque aquí se refiere a un río donde ya no podía apoyar los pies. Un río donde ya le pasaba arriba de la cabeza el nivel del agua. Eso es bastante agua. Y es un río que está fluyendo. No es una alberca estancada, es un río fluyendo. Así que eso es mucha agua. Y va a fluir de tal manera que va a llegar hasta el mar muerto. Porque ahí en la palabra dice que le llevó vida al mar muerto. De forma que lo convirtió en un mar como el gran mar. Indagando un poquito en las escrituras, en esta visión, cuando habla del gran mar, se refiere al mar Mediterráneo. Se convierte en un mar como el Mediterráneo debido a la gran cantidad de agua de vida que salió y que fluyó desde el santuario. Estamos hablando de que nosotros como iglesia tenemos que ser parte de algo muy importante y muy emocionante. Estamos hablando de algo que tiene que ser muy característico y distintivo de la iglesia de Cristo. Porque mire, para medir el impacto de una iglesia, y se lo voy a decir así, para medir el impacto de una iglesia o el impacto que puede tener una iglesia, se debe de medir no por el estruendo de sus reuniones, no por el impacto de sus luces, de su alabanza, de la música, de sus programas, de sus reuniones, sino que se tiene que medir el impacto de esa iglesia por el impacto que esa iglesia tenga allá afuera, el impacto que tiene en la vida de sus congregantes y en las familias de sus congregantes, en el impacto que ha tenido en los matrimonios, que puedan ser matrimonios restaurados, que puedan ser familias restauradas, que puedan vivir vidas restauradas y con testimonio. Ese es el verdadero impacto que debe de tener una iglesia. Porque si no tiene testimonios de ese tipo, entonces no está haciendo su trabajo. No está teniendo impacto. Está nada más entreteniendo a sus miembros. Está nada más generando un club. Pero realmente se tiene que trabajar. Se tiene que hacer discípulos. Miren, una ocasión, platicando con un apóstol, con una persona que ya tenía años en el ministerio, él nos decía que muchos de los institutos bíblicos se han creado porque los pastores han dejado de discipular. Y tiene razón. Es como los papás que en lugar de educar al hijo van y lo llevan a la guardería o lo ponen en la escuela y que la escuela se encargue de educarlo. ¿Me estoy explicando? Porque el trabajo de discipulado era del maestro. Y recuerde, Jesús empezó con 12. ¿Y quién era el maestro? Jesús. Y así cada uno de esos 12 tuvo que ser el maestro de alguien más y discipular a alguien más. Y dígame si no, porque entonces ¿cómo? Ahora somos millones. Porque los primeros años del cristianismo es cuando más creció la iglesia. Y fíjese qué interesante, ni siquiera había Biblia y ni siquiera nadie sabía leer.
Digo, considerando que había algunos escritos, el Pentateuco, si usted gusta, escritos de los profetas, pero nadie sabía leer. Es más, aún y en la época de Gutenberg, cuando se imprime la primer Biblia, la gente no la podía leer porque no sabía leer. Y en cambio el cristianismo seguía creciendo. ¿Cómo es que crecía? A base de testimonio, a base de vidas transformadas, a base de que tenían vida en el Espíritu Santo. Por eso evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Porque cuando nosotros verdaderamente vivimos una vida en el Espíritu Santo, tenemos que tener buenas noticias, porque Dios está entrando en nuestra vida. Así que nuestro compromiso es asegurarnos que el agua fluya a través de nosotros, pero no únicamente para nosotros, sino para beneficio de alguien más, para beneficio de otros. Porque de eso se trata el evangelio. De eso se trata la multiplicación del Señor, de eso se trata la bendición del Señor. La bendición del Señor no es nada más que a mí me ha ido muy bien financieramente y yo me lo quedo, sino que si me ha ido financieramente bien es porque yo estoy ayudando a alguien más y repartiendo. De eso se trata la bendición del Señor. Usted tiene que ser como una manguera, como un río, estamos diciendo aquí, como una manguera que fluye agua, no como un tinaco que nada más está acumulando agua. Así que tenemos que bendecir a alguien más. ¿Alguno de ustedes ha jugado boliche? ¿Sí? Yo muy pocas veces, pero sí, al menos sí lo he experimentado. Cuando yo era niño, yo veía que los Picapiedra jugaban boliche. Y decía yo, ¿y eso cómo es? Pues yo no conocía una sala de boliche cuando era niño. Pero yo veía que los Picapiedra jugaban boliche. Ahora, cuando intenté jugar boliche, aprendí y entendí que el secreto para que usted pueda tumbar todos los pinos, hacer una buena chuza, que le llaman, tiene que ver con la fuerza y el impacto de la pelota contra los pinos. Ese es el secreto, el saber darle una buena velocidad y que tenga un buen impacto. Ese es el truco. No es fácil, pero ese es el truco. Ahora, hay mucha gente que juega boliche y cualquier otro deporte, pero se me ocurrió aquí el boliche por la cuestión del impacto. Y cualquier persona puede tener buen estilo para el boliche, ¿verdad? Ya que hay estilo. Y eso está bien. Hay gente que para el boliche se compra unos zapatos así bien bonitos, de bicolor y bien bonitos, ¿verdad? Porque tiene que usar zapato especial. Y está bien. También hay gente que se manda a hacer su bola personalizada, ¿verdad? Que los agujeritos estén a su tamaño. Así como el Homero Simpson las manda a hacer a su tamaño para regalárselas a Marge. Entonces Marge no la puede usar y pues se la queda a él. Y está bien. Hay gente que le gusta tener sus cosas. Ahora, también es importante tener buena postura, un acercamiento adecuado, buen balance, y eso está muy bien. Pero usted puede tener estilo, puede tener los zapatos, puede tener la bola, puede tener hasta su uniforme, ¿verdad?, de boliche. Pero a la hora de lanzar la bola, si la bola cae en el canal, bye, no sirvió de nada todo lo demás. ¿Sí sabe cuál es el canal, verdad? Las dos partes que están en los costados. Y eso es bien común cuando uno no sabe jugar boliche, y se va solita. Así que, ¿de qué le sirvió todo lo anterior? Así que el éxito del boliche se mide por el impacto. Porque ¿de qué sirve tener una iglesia de más de 1000 miembros? ¿De qué sirve tener un gran edificio? ¿De qué sirve tener un gran programa? Tener mucho presupuesto, tener invitados famosos,
si no tenemos impacto, si no tenemos agua que fluya, si no tenemos vida del Espíritu. Porque usted tiene que saber que debe de haber agua en la casa, debe haber agua que fluya a la sociedad, que impacte a la sociedad, que impacte al mundo, iniciando con su familia, que impacte a su familia, que verdaderamente su familia le pregunte: ¿qué te hiciste que estás tan suavecito? Que verdaderamente usted empiece a mostrar esa vida de cambio, a ser diferente, a ser distinto. Porque miren, nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Tenemos que ser esos discípulos que hacemos discípulos. Así que esta noche lo quiero invitar a ser más que un espectador, como cuando vamos al cine. Usted cuando va al cine compra sus palomitas, su soda y se sienta y nomás ve. Y a lo mejor al salir del cine usted sale inclusive criticando la película y diciendo: no me gustó, estuvo muy larga. El protagonista la regó. Se equivocó el pastor cuando dijo no sé qué. El versículo lo leyeron mal. La oración de la hermana estuvo bien gacha. Porque nada más nos sentamos como espectador. Así que yo lo invito a que dejemos de ser espectadores en la iglesia, a que verdaderamente nuestra vida empiece a ser transformada, para que fluya agua de nosotros y podamos tener un impacto en la sociedad. Porque ser parte de un movimiento que envíe agua a la sociedad, créame que va a ser lo mejor que le puede suceder en la vida. Así que de esa forma, y solamente de esa forma, poniendo a nuestro Señor Jesucristo en su posición correcta, como primer lugar en nuestra vida, asumiendo su señorío, solo así es cuando vamos nosotros a vivir un verdadero avivamiento. Así que póngase de pie, porque usted es parte de ese río de agua viva. Porque nosotros no somos una iglesia normal, somos una iglesia que fluye agua, que lleva agua y que está transformando a una sociedad, que está transformando al mundo. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que nos vas a tomar en cuenta para ese gran avivamiento que va a venir a tu iglesia, que va a venir a este mundo. Permite, Padre, que cada uno de nuestros corazones se llene de tal manera que fluyan ríos de agua viva y que empecemos a permear esa agua, esa bendición a toda esa gente, a toda esa sociedad que aún no te conoce. Que podamos ser discípulos haciendo discípulos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será, porque sabemos que podemos ver la manifestación de tu gloria en este lugar. Te damos gracias por ese congreso que tendremos la próxima semana, porque también entendemos que el domingo de cierre vamos a poder ver la manifestación de tu Espíritu, porque va a ser el día del Pentecostés. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo.